Diplomado, Manejo de herramientas de prevención del riesgo de desastres. Módulo 1. Factores de la resiliencia. Bienvenidos, mi nombre es Justo Marcelo Carrión y ahora vamos a ver y desarrollar el tema número 4 referido a la resiliencia. Y vamos a ver los factores de la resiliencia, cómo se construye la resiliencia y la resiliencia como acciones de prevención del desastre. Es bueno que tengamos claro qué entendemos por resiliencia. Este es un concepto que en los últimos años está tomando mucho más fuerza, y resiliencia vamos a entender como la capacidad del sistema de vida y sus componentes anticipar, absorber, adaptarse o recuperarse de los efectos de un evento adverso de forma oportuna y eficiente, incluso velando por la conservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas esenciales. En palabras más sencillas, la resiliencia es la capacidad que tiene una comunidad, como ustedes pueden ver en la lámina, una arañita o una telaraña, de soportar un golpe y volver en iguales o mejores condiciones de antes de haber sido afectado por un desastre. Ahora, al tener clara la definición de resiliencia, es bueno que sepamos cómo podemos alcanzar esa resiliencia. Para ello, en la lámina ustedes van a observar las características que un sistema tiene respecto a ser resiliente al clima. Entonces es cuando se tienen las necesidades básicas satisfechas, cuando hay un alto grado de diversidad, cuando la gobernanza de las instituciones es adecuada, cuando hay una distribución adecuada de los recursos económicos para fortalecimiento de capacidades, el desarrollo tecnológico, para la educación, para la logística que tiene que ver con esta temática, cuando la sociedad es fuerte, participativa, cuando hay un permanente aprendizaje social, cuando hay una prevención y preparación del riesgo, cuando no se tiene tanta incertidumbre sobre lo que va a suceder, y por supuesto cuando vamos mejorando nuestras capacidades. Esto hace que un sistema sea resiliente. Hay 5 pilares que hacen a la comunidad resiliente. Estos pilares son la resistencia, la preparación, la recuperación, la adaptación y la transformación, como pilares fundamentales que una comunidad, una sociedad debe tener. Resistencia para absorber el shock, preparación para minimizar los daños y costos de la crisis, recuperación de un estado de crisis anterior, adaptación para responder mejor ante situaciones futuras, y transformación de las habilidades para superar las adversidades. Estos pilares son fundamentales.
Ahora, ¿qué factores influyen en la resiliencia? Hablamos de varios factores. ¿Cuáles son los principales? La política, lo cultural, lo social, lo medioambiental, lo humano, lo económico, lo físico y lo institucional. Son factores que determinan que una sociedad, que una institución sea más resiliente. Entonces ustedes en la gráfica van a poder observar, por ejemplo, que en la política deberíamos tener tomadores de decisión que tengan liderazgo, que verdaderamente representen a la sociedad con medidas adecuadas. En lo humano, por ejemplo, que haya y se garantice una seguridad alimentaria, que se garantice el acceso a una mejor salud, a una mejor educación. En lo institucional, que haya recursos humanos capacitados, que haya una planificación de qué deben hacer las instituciones en determinadas situaciones, que haya una rendición de cuentas clara, transparente después de la ocurrencia de los eventos adversos, y bueno, que siempre haya un Estado de Derecho, que siempre respetemos la ley. Vamos ahora a hablar sobre algunos otros factores importantes de la resiliencia. El factor social tiene que estar referido a que la comunidad tiene que tener y desarrollar ciertas habilidades y destrezas para que su recurso humano sea fuerte, de tal forma de que sus redes sociales sean también fuertes y que en una determinada crisis ellos respondan y actúen apropiadamente. Cuando hablamos de una resiliencia cultural, es que la comunidad debería tener una identidad propia, debería tener una respuesta con sus usos y costumbres, con su conocimiento ancestral a la presencia o ocurrencia de un determinado evento adverso. De esta forma se estaría mejorando, incrementando la respuesta que tiene una sociedad desde su cultura. Cuando hablamos de la resiliencia económica es que comprenden todas las acciones que se deben realizar respecto a un buen manejo financiero, respecto a preparar toda la infraestructura productiva ante la presencia de los eventos adversos, de tal forma de que se eviten que sufran riesgos. Cuando hablamos de resiliencia ecológica es que deberíamos referirnos a que la naturaleza y el medio ambiente de una u otra forma sabemos que responden a la presencia de eventos adversos, pero si nosotros afectamos el medio ambiente con, digamos, deforestación, un mal manejo de residuos sólidos o afectamos los recursos hídricos, es que el medio ambiente ya no tiene una adecuada resiliencia. Cuando hablamos de una resiliencia socioecológica, es que nosotros tenemos que encontrar el equilibrio entre la dinámica social y la dinámica natural, de tal forma de que se evite resultados indeseables por la interacción, por la ocupación que tenemos del medio ambiente. Es por eso que nosotros tenemos que ser amigables con nuestro hogar, con nuestra madre tierra. Hay una campaña que Naciones Unidas ha desarrollado o ha implementado, es cómo se construye una ciudad resiliente, ¿no? Entonces ustedes van a poder observar una serie de acciones, una serie de condiciones que una ciudad tiene que tener para ser resiliente. Vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Una ciudad resiliente tiene que estar comprometida en reducir el riesgo de desastres, incluyendo por supuesto el riesgo producido o incrementado por el cambio climático.
Una ciudad resiliente tiene que descentralizar y delegar responsabilidades a diferentes niveles y unidades dentro de un mismo gobierno. Una ciudad resiliente tiene que realizar evaluaciones de riesgo de forma periódica, tiene que concientizar a la población para que utilice un conocimiento local, conocimiento científico, en acciones orientadas a reducir el riesgo de desastres. Una ciudad resiliente tiene que participar activamente en redes nacionales, regionales e internacionales, donde comparta sus lecciones aprendidas, sus buenas experiencias y asimile o también utilice las experiencias de otras ciudades. Una ciudad resiliente tiene que lograr que la comunidad, que la población sea resiliente, sea sostenible ante la creciente cantidad que se está viendo del incremento de la presencia de los eventos adversos. Una ciudad resiliente debería facultar a los gobiernos locales a través de políticas nacionales más sólidas, más útiles, para precisamente invertir mejor los recursos económicos en la reducción del riesgo de desastres en el ámbito local, como parte de los planes de desarrollo urbano y rural y regional que se tiene a nivel nacional. Entonces, otros aspectos que tiene que tener una ciudad resiliente es donde las autoridades tienen que comprender, conocer los riesgos y sus amenazas. Tienen que saber quién está expuesto y quién es más vulnerable, qué sectores son más vulnerables, qué zonas más vulnerables. Es también una ciudad donde los desastres no son minimizados, donde los desastres son atendidos adecuadamente, donde se hacen acciones en viviendas, en la mejora de los barrios, donde se cumplen los códigos de construcción, donde no existen asentamientos informales. Es una ciudad resiliente la que ha tomado medidas para anticiparse a los desastres y mitigar su impacto. Una de ellas es el establecimiento de sistemas de alerta temprana. Una ciudad resiliente es aquella capaz de responder, implementar estrategias inmediatas de recuperación y de restaurar rápidamente los servicios básicos para reanudar sus actividades. Ahora, se han establecido 10 pasos que una ciudad debería tener para ser resiliente. Vamos a desarrollarlos de forma concreta, los 10. El primer paso es que tiene que haber una organización y coordinación dentro de una ciudad, dentro de un gobierno local, para atender las emergencias y los desastres. Se debería, en un segundo punto, asignar un presupuesto para la reducción de desastres. En nuestro país, la partida 31 es aquella donde los municipios tienen que asignar recursos para este fin. En un tercer punto, una ciudad resiliente debe mantener información actualizada sobre las amenazas y las vulnerabilidades. Un ejemplo es lo que hemos mostrado en el tema anterior, donde el municipio de La Paz tiene un mapa de riesgo de toda la ciudad. Una ciudad resiliente es aquella que invierte y mantenga una infraestructura que reduce el riesgo, por ejemplo, en mejores sistemas de drenaje para evitar inundaciones. En un quinto punto, una ciudad resiliente debería evaluar la seguridad de todas las escuelas y de los planteles de salud o de los ambientes de salud para que sean o no se vean afectados o no se vean impactados por la presencia de desastres de tal forma que interrumpan su servicio. En un punto 6, una ciudad es resiliente cuando aplica y hace cumplir reglamentos de construcción y principios para la planificación de uso del suelo. Este es un tema un poco complicado porque entra en conflicto con la población. Sin embargo, la población tiene que saber que tiene que cumplir estas normas para no sufrir un desastre. En un punto 7,
una ciudad debería velar por el establecimiento de programas educativos y de capacitación de manera permanente en reducción del riesgo de desastres. Un ejemplo de esto es que se debería realizar de manera permanente simulaciones y simulacros, es decir, ejercicios ante la posible ocurrencia de un evento adverso. En un punto 8, una ciudad es resiliente cuando protege los ecosistemas y las zonas naturales de amortiguamiento para mitigar inundaciones, por supuesto en aquellas ciudades donde son más propensas a las inundaciones. En un punto 9 es cuando se instalan sistemas de alerta temprana y se desarrolla capacidades para la gestión de emergencia. La ciudad de La Paz es un ejemplo donde un sistema de alerta temprana es fuerte, tiene una asignación presupuestaria importante, utiliza una tecnología de punta y es algo que las otras ciudades del país deberían tomar como ejemplo. Y finalmente el último paso, el número 10, es que una ciudad después de un desastre debería velar por las necesidades de los sobrevivientes que se sitúan o que necesitan todos los esfuerzos de reconstrucción, dando y rehabilitando rápidamente los servicios básicos. Bien, ya vamos terminando el tema y vamos a hablar ahora cómo la resiliencia y la prevención de desastres están juntos. Como ustedes han podido ver en las presentaciones que hemos realizado en los 4 temas, se ha hecho énfasis en una palabra: prevención de desastres. Entonces, los tomadores de decisiones, las autoridades, la población, ¿no?, los técnicos, deben ir a crear una cultura de prevención de desastres, de tal manera de que la población sepa qué tiene que hacer, cómo tiene que actuar y fundamentalmente qué es lo que no debe hacer. De tal forma de que tendríamos una sociedad que está caracterizada por una práctica habitual de la acción colectiva, anticipada y sistemática para evitar los desastres, para mitigar sus impactos y por supuesto para reducir la vulnerabilidad. Habíamos establecido que esto nos va a llevar un tiempo, pero tenemos que llegar a una cultura de prevención de desastres. Y la prevención, ustedes saben lo que significa, pero recordemos, la prevención implica la planificación integral, estratégica, la programación operativa y el diseño de políticas, instrumentos y mecanismos para evitar los riesgos. A eso debemos llegar. Entonces, ya sea desde la mirada de la gestión del riesgo o de la mirada desde el cambio climático, es que se tienen que realizar una serie de medidas para disminuir la ocurrencia, para disminuir el impacto de los eventos extremos. Entonces hay acciones de prevención como una adecuada colección de datos y el desarrollo de escenarios climáticos. Se debería hacer acciones que vayan a valorar los riesgos y hacer un análisis, a la implementación de acciones de alerta temprana, a invertir en el mantenimiento y consolidación de las infraestructuras urbanas, a una sensibilización de las autoridades y la población y a determinar y a analizar qué acciones son prioritarias, qué tareas son necesarias para evitar los desastres. Entonces, como la resiliencia es un proceso dinámico y no es una etapa final ya consolidada, es que todas nuestras acciones tienen que ir a fortalecer nuestras capacidades. Estamos conscientes y sabemos que se necesita un trabajo fuerte, consciente, donde se fortalezcan todos los recursos económicos, sociales, tecnológicos, humanos. No siempre vamos a encontrar éxito en todas las acciones que realicemos, pero fortaleciendo nuestras capacidades,
volviendo o mejorando o teniendo que la población sea resiliente, vamos a caer, pero si tomamos las medidas adecuadas vamos a ir siempre acompañadas de acciones favorables. Lo que sí tenemos que establecer es que este es un proceso lento, nos va a tomar muchos años, pero tenemos que hacerlo ya. Tenemos que utilizar e implementar estrategias de acción necesarias para enfrentar situaciones adversas. Porque este es un proceso que permanentemente se va construyendo con la dinámica de crecimiento de las sociedades, de los países, todo influenciado por el modelo de desarrollo. Entonces, la resiliencia, ¿qué exige? Una actitud positiva, de autoestima, para evitar perspectivas negativas sobre un futuro incierto. De tal forma de que evitemos lo que normalmente se ha venido haciendo, que es el asistencialismo, ¿no? Ya las capacidades tienen que ser transmitidas a la población y la población tiene que tener habilidades para responder a la presencia de eventos adversos. Y de esta forma estaríamos mejorando nuestras habilidades, cambiando de actitud y siendo de pronto más conscientes de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Bien, con esta última lámina, entonces nosotros hemos terminado el tema número 4 y hemos visto y sabemos qué es resiliencia, dónde tenemos que incidir en los factores que hacen resiliente a una comunidad. Hemos visto los 10 pasos que una ciudad debe tener para ser resiliente y hemos visto cómo las acciones de resiliencia nos llevan a una comunidad, a una sociedad que reduzca sus riesgos. Son aspectos fundamentales que no tienen que quedarse en el tapete, que no tienen que ser acciones teóricas, más bien es una toma de conciencia, una llamada de atención para que nosotros como técnicos, la sociedad y los tomadores de decisiones vayamos a construir una cultura de prevención de desastres. Soy Justo Marcelo Carrión Salazar y para mí ha sido un gusto el poder compartir estos momentos con ustedes y que aprendamos más de las acciones que nos conduzcan a disminuir nuestra vulnerabilidad e incrementar nuestra resiliencia. Síntesis. La resiliencia es la capacidad del sistema de vida y sus componentes para anticipar, absorber, adaptarse o recuperarse de los efectos de un evento adverso de forma oportuna y eficiente, incluso velando por la conservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas esenciales. La resiliencia es un proceso lento y no una respuesta inmediata a la adversidad, que es consciente y se basa en la decisión de adoptar determinadas estrategias de acción necesarias para enfrentar situaciones de riesgo y adversidad.